Bueno, bueno, para este ejercicio se tiene varios ítems, en el cual el primero de ellos nos dice que si x está entre 0 y y, entonces la potencia de x a la n es menor que y a la n para cualquier n natural. Pero antes de proceder con la demostración, vamos a mostrar un recurso que más adelante vamos a usar. A ver, si nosotros tenemos que a es menor que b, y a su vez este es menor que c, nosotros podemos decir que a más b es menor que b más c, ¿verdad? Caso en el cual nosotros podemos restar b a ambos lados de la desigualdad, con sumar menos b, nos queda que a es menor que c, teniendo así una ley transitiva, ¿verdad? Bueno, ahora sí dicho esto, vamos con la demostración del ítem A. A ver, primero empezamos. Sabemos por el ejercicio 5 en el literal 8 que si A está entre 0 y B y C está entre 0 y D, entonces el producto de A con C es menor que BD. De ahí nosotros tenemos que si X está entre 0 y nuevamente reescribo la misma condición para hacer hacer una comparación con el ítem 8, nosotros tenemos que por el ítem 8, en este caso podemos concluir que x por x es menor que y por y, es decir, que x cuadrado es menor que y cuadrado, todo gracias al literal 8 del ejercicio 5, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que si x está entre 0 y y, x cuadrado es menor que y cuadrado. Ahora podemos hacer un uso recursivo del mismo literal. Sabemos que la potencia de todo número es no negativa, y que x cuadrado es igual que 0 y x cuadrado es menor que y cuadrado, por lo que deducimos justo anteriormente. Y bueno, nuevamente, 0 está entre, perdón, x está entre 0 y y. Como consecuencia nuevamente del ítem 8, producto de x cuadrado con x es menor que el producto de y cuadrado con y. De ahí que y cubo es menor que, de ahí que x al cubo es menor que y cubo. Y así nuevamente nosotros tenemos, bueno, también, como anteriormente se demostró, nosotros tenemos que si x es positivo, toda potencia de un número positivo es positivo. ¿Por qué? Porque si x es positivo, yo puedo multiplicar por x a ambos lados de la ecuación sin alterar el resultado. Es decir, x por x es mayor que x por 0. Lo cual quiere decir que x cuadrado es mayor que 0. Pero en fin, esto se puede hacer recursivamente, de manera que nosotros podemos decir que para todo n perteneciente a los naturales, x a la n es mayor que 0 si es que x es mayor que 0. Si x es mayor que 0, para todo n perteneciente a los naturales, su potencia es positiva. Bueno, entonces de ahí podríamos decir que 0 es menor o igual que x al cubo, porque recordemos que x era mayor o igual que 0, y que x al cubo es mayor o igual que 0. Esto es menor que y cubo, precisamente por la condición anterior, y nuevamente x está entre 0 y y. X es menor o igual que x, 0 es menor o igual que x, y esta a su vez es menor que y. De ahí que obtendríamos, nuevamente por la aplicación de este ítem 8, tendríamos que x por x al cubo, es decir, x a la cuarta, es menor que y por y al cubo, es decir, y a la cuarta. Aquí llegamos con esto. Nosotros podemos decir que, bueno, esto aquí no tomemos atención de momento, prestemos atención a lo que teníamos acá. Así, hemos mostrado que si x es menor que y, x cuadrado es menor que y cuadrado, x al cubo es menor que y al cubo, x a la cuarta es menor que y a la cuarta. Pero prestando atención, nosotros sabemos que por un proceso iterativo, nosotros podemos llegar así a cualquier potencia de x y y. Por tanto, siguiendo este mismo procedimiento, obtendríamos que x a la n es menor que y a la n para todo n perteneciente a los naturales. Ahora sí, de momento voy a borrar esto.
Y bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Al siguiente. Listo. Si se demuestra que si x es menor que y n es impar, entonces respectivamente la potencia de n es menor a la potencia de y, a la n. Entonces, a ver, nosotros sabemos por definición que un número impar es de la forma 2n a la 1. 2n menos 1, perdón. Entonces, si n es impar, nosotros vamos a expresar, vamos a hablar primero de varios casos. ¿Ok? Antes que nada, antes de proseguir, lo que esta condición quiere decir es que si x es menor que y, nosotros podemos decir que lo que se quiere demostrar es que x a la 2k más 1, perdón, a la 2k menos 1 es menor que y a la 2k menos 1. Eso es lo que se quiere demostrar para todo k perteneciente a los naturales. ¿Ok? Bueno, entonces, para proceder con la demostración, tenemos esto de aquí como hipótesis. Y vamos a evaluar varios casos en los que se puede dar esto. Primero, si x es menor o igual que 0 y 0 a su vez es menor estricto que y. Y luego, si x es menor estricto que 0 y 0 es menor o igual que y. Bueno, primero evaluemos cuando x es menor que 0 y 0 es igual a y. O sea, un caso particular de este caso. Bueno, si x es menor que 0 y 0 es menor que y, nosotros obtenemos que x es menor que 1. Si x es menor que 0 es menor que 1, ¿verdad? Y ya la n pues es igual a y, lo que es igual a 0. De ahí, si multiplicamos por x a ambos lados de esta desigualdad de x es menor que 1, nos queda que toda potencia enésima es menor que x y ya la n es igual a 0. Ahora podemos decir que x a la n es menor que x y esto es menor que 0, lo cual era igual a y a la n. Y aquí nosotros podemos aplicar la ley transitiva que demostramos anteriormente, ¿verdad? Habíamos demostrado que si a es menor que b y b es menor que c, entonces a es menor que c, ¿verdad? En este caso, como x a la n es menor que x y x es menor que y a la n, podemos decir que x a la n es menor que y a la n. Entonces, hemos demostrado x a la n es menor que y a la n para este caso, cuando x es menor que 0 y 0 a su vez es igual a y. Ahora borremos estas anotaciones. Bueno, esto no merecía ser borrado, x menor que y. Ya. Ahora prosiguiendo, vamos a estudiar otro caso. Cuando x es igual a 0 y 0 es menor que y. Sería el otro caso particular de esta acción. De la primera acción sería, ¿verdad? Será un caso particular de este de aquí, de esta acción. Ahora, si x igual a 0 y 0 es menor que y, nosotros obtenemos que toda potencia de n es igual a 0 y que ya la n es positiva, por lo que habíamos dicho antes. Si y es positivo, toda potencia de sí es positiva. Esto quiere decir que ya la n es menor que x a la n, porque ya la n es mayor que 0 y 0 es igual a x a la n. Que y a la n es menor que x, es mayor que x a la n. Nuevamente hemos demostrado para este casito. Ahora vamos con otro caso. Cuando x es menor estricto que 0 y 0 es menor estricto que y. De ser así, x es menor que 1 y toda potencia de y es positiva. Nuevamente aquí podemos multiplicar por x a ambos lados de manera que obtengamos que toda potencia enésima de x es menor que x y ya la n es mayor que 0. Pero x era a su vez menor que 0. O sea, obtenemos que ya la n es mayor que 0, 0 es mayor que x y x es mayor que x a la n. Nuevamente, por la propiedad, a ver, ¿cómo era que la propiedad que mencioné antes? Ah, transitiva, si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C, esta propiedad se puede aplicar aquí, ¿verdad? Y podemos concluir que x a la n es menor que y a la n. Bueno, entonces hemos demostrado que la conjetura es cierta para estos casos. Cuando x menor o igual que 0, menor que y, o cuando x es menor que 0, menor o igual que y. Ahora, si el lector se percata, puede ver que hay más casos, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando x es menor que y este a su vez es menor que cero? Este caso. Esa es otra posibilidad, ¿no? Bueno, en tal caso, nosotros podemos decir que como x y y son no negativos, perdón, son negativos, el producto de ambos es positivo. Luego, x es menor que y x y es positivo, podemos multiplicar por x y a ambos lados de la desigualdad. Es decir, x por xy es menor que y por xy, donde tenemos que x cuadrado y es menor que xy cuadrado. Ahora, este recurso lo vamos a utilizar para lo siguiente. Vamos a utilizar nuevamente el ítem 4 del ejercicio 5, ya resuelto, que esté aquí. Si tenemos que A es menor que B y C es positivo, entonces A por C es menor que BC. Esto quiere decir que si tengo que X es menor que y X cuadrado es positivo, voy a escribirlo aquí para que se entienda bien la aplicación de esta propiedad, y X cuadrado es positivo, y sabemos que X cuadrado es positivo porque es no nulo, porque X es no nulo. Entonces, si X es menor que y X cuadrado es positivo, se puede intuir que X por X cuadrado es menor que Y por X cuadrado. Y bueno, así mismo pasa con Y, ¿verdad? Y cuadrado es positivo porque Y en sí es distinto de 0. Entonces, como Y, esto lo tenemos acá. Y X son distintos de 0, por eso que las potencias cuadradas son positivas. Ya. Nuevamente, esta desigualdad la podemos multiplicar ahora por Y cuadrado, que haría X por Y cuadrado es menor que Y cubo. Y ahora vamos a utilizar lo que se demostró aquí. Se demostró que x cuadrado y es menor que xy cuadrado. Aquí tenemos yx cuadrado y xy cuadrado. Ahora podemos concatenar todo así. Y por la propiedad transitiva tenemos que x al cubo es menor que y al cubo. Entonces, podríamos decir que hemos demostrado para este caso, x menor que y menor que 0, cuando n es igual a 3. ¿Ya? Pero bueno. Ahora vamos con un proceso de inducción a demostrar que eso se cumple para todo n. Nuevamente, recordemos que decía el proceso de inducción. Se demuestra para el primer caso que la propiedad se cumple. Luego se supone que el predicado es cierto para un número entero. En este caso el predicado es q de n. Y se estudia si es que q de n implica q de n más 1, en este caso, ¿verdad? Entonces nuestra pregunta será ver si es que el cumplimiento de q de n implica el cumplimiento de q de n más 1. Voy a poner aquí un signo interrogante que lo indique. Ahora, bueno, tomamos como hipótesis que q de n es cierta y partimos con la condición inicial, que x es menor que y. Nuestro propósito será demostrar que si se cumple esto, se cumple lo de acá. Bueno, ya lo dije, pero lo vuelvo a remarcar. Ahora, nosotros teníamos que x era menor que y, ¿verdad? Inicialmente. Y tenemos que x a la 2n-1 es menor que y a la 2n-1, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar esta primera desigualdad por x a la 2n a ambos lados, quedándonos esta expresión. Ahora, si tomamos la misma desigualdad y la multiplicamos por y a la 2n, nos queda esto de aquí. Finalmente, si tomamos esta segunda desigualdad y la multiplicamos por xy, queda esto de acá. Ahora, resolviendo aquí un poco, manipulando algebraicamente, podemos operar este último miembro y aplicar la propiedad distributiva. Tenemos xy por x a la 2n-1, lo cual da x a la 2n por y. Y del lado derecho, xy por y a la 2n-1 da x por y a la 2n. Ya. Ahora sí, bueno, sigamos operando. Y ahora este término aquí nos ayudará a concatenar una expresión. Veamos que aquí tenemos x, y por x a la 2n y aquí x por y a la 2n. Y vemos que son exactamente estos dos términos. Y aquí hay una relación de orden entre ambos. Uno es menor que el otro. Esto nos permite concatenar toda esta expresión, quedándonos así. Que x a la 2n más 1 es menor que todo esto, y eso a su vez es menor
que y a la 2n más 1. Bueno, lo voy a escribir aquí para que se note mejor. X a la 2n más 1, por la caligrafía, que a la 2n menos 1, menor que y por x a la 2n. Eso a su vez menor que x por y a la 2n. Eso a su vez menor que y a la 2n más 1. Y lo único que se hizo en este paso fue aplicar la propiedad, la misma que aplicamos en antes, que era la propiedad transitiva. Es decir, que este primer término es menor que este último. Porque en todas las desigualdades tenemos menor que, ¿verdad? Entonces, así hemos demostrado esto de aquí. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que efectivamente Q de n implica el cumplimiento de Q de n más 1, ¿verdad? Q de n más 1. Por lo tanto, por inducción podemos concluir, que efectivamente si x es menor que y, entonces x a la 2n más 1, perdón, a ver, déjame retornar de momento. X a la n es menor que y a la n. Ah, sí, estamos bien. Ay, perdón, otra vez se me fue la... Bueno, si x es menor que y, efectivamente x a la 2n más 1 es menor que y a la 2n más 1. Bueno, aquí era menos 1, perdón, menos 1. Es menor que y a la 2n menos 1. ¿Ok? Es decir, que las potencias impares siguen la relación de orden de la expresión originalmente dada. Bueno, ahora sí, vamos con el otro ejercicio. Y se demuestra que si x a la n es igual a y n y n es impar, entonces x es igual a y. Para esto primero hacemos lo siguiente. Queremos demostrar esto, ¿verdad? Que las potencias impares, si las potencias, perdón, esta es nuestra hipótesis, si las potencias impares son iguales, entonces lo que se busca demostrar es que las bases de esas potencias son correspondientemente iguales, ¿verdad? En este caso demostrar que x es igual a y. Bueno, primero lo que podemos hacer es pasar restando menos y a la 2 a la n menos 1 a ambos lados, quedando esto. Ahora nosotros sabemos que este binomio es factorizable de la siguiente manera. Eso ya se demostró. Ahora, queremos demostrar que x es igual a y. O sea que nosotros sabemos que aquí hay dos factores, ¿verdad? Nuestra hipótesis nos dice que uno de ellos es 0 o el otro lo es. O sea, uno de los dos es 0, como mínimo, ¿verdad? Ya. Y aquí nosotros tenemos que demostrar que se cumple esto de aquí necesariamente. Que x menos y es igual a 0, es decir, que x es igual a y. Tenemos que demostrar esto. Es decir, que no hay posibilidad para esta otra opción. Para eso vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Es decir, supongamos que x es distinto de y, o sea que esto de aquí no es 0. Y supongamos que en cambio lo que se cumple es únicamente lo de acá. Veamos si es que eso es posible. Esa expresión, bueno, voy a borrar esto de aquí para que nos permita visualizar mejor. La acabo de reescribir en esta línea. Es exactamente lo que está marcado en rojo, ¿verdad? Ahora, de esto de aquí voy a hacer una serie de factorizaciones. Pero antes que nada, y un hecho que voy a remarcar es que si es que n es impar, este desarrollo siempre tiene un número impar de términos. Bueno, eso ya lo dejo al lector como, bueno, puede ser como ejercicio para el lector. Demostrar que si n es impar,
esta partecita del desarrollo binomial tiene una cantidad impar de términos. Bueno, habiendo dicho esto, vamos haciendo una factorización reagrupando los términos de 2 en 2, quedando algo así. Al decir de 2 en 2, evidentemente quedará un término por fuera, ¿verdad? Porque habíamos dicho que esta cantidad de términos era impar. Entonces, vamos a dejar este último término por fuera, mientras que todos los demás se encuentran en esta forma factorizada. Ahora, de hacer esto así, veamos lo que sucede en varios casos. Primero, asumamos, habíamos dicho que íbamos a suponer que x menos y es distinto de 0, o sea que x es distinto de y, ¿verdad? O sea, vamos a suponer un absurdo, que esto no se cumple. O sea, x es distinto de y. Y un caso puede ser cuando x es mayor que y, o sea, cuando uno de los términos es mayor que el otro. ¿Ya? Por ejemplo, si x es mayor que 0, mayor que y a su vez x es mayor que menos y, vamos a tener lo siguiente. X más y es mayor que 0. Eso sumando más y a ambos lados de esta expresión. Eso quiere decir que en esta expresión vamos a tener lo siguiente. Analicemos esta expresión. A ver, sabemos que x es positivo, de allí que toda potencia de x es positiva. Esto es positivo, esto es positivo, y así para todo el desarrollo de x, ¿verdad? Esto es positivo, en fin. Luego tenemos que x más y es positivo, así que esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, y así donde haya x más y. Ahora, ¿qué más? Tenemos que y es negativo. Pero aquí, si nos fijamos bien, bueno, aquí parece un error. Menos 4. A ver, aquí parece que hubo un error en el desarrollo de esto, pero aquí menos 4, aquí menos 4. A ver, aquí no era menos 5, sino menos 4. Perdón. Ajá, aquí era menos 4. Y aquí, no, y aquí... A ver, déjame ver si es que estoy viendo bien. Si esos términos se factorizaron bien aquí. A ver, x cuadrado. Ajá. Bueno, aquí no era x al cuadrado, sino simplemente x. Ajá, ahí sí. Bueno, disculpen por este error. Aquí era x simplemente y aquí 2n menos 4. Entonces, bueno, aquí nuevamente tenemos que x es positivo. Y bueno, aquí nosotros teníamos en nuestro caso que y es negativo. Pero sabemos que toda potencia de un número distinto de 0 es positiva. Entonces, y cuadrado es positivo. Y a la 2n menos 4, potencia que es par, es positiva. Y a la 2n menos 2 es positiva. Toda potencia de un número, toda potencia par de un número distinto de 0 es positiva. Y aquí si nos fijamos, siempre nosotros vamos a tener potencias pares de y. ¿Ok? Ya, esto de que toda potencia par de un número no nulo es positiva se puede ver fácilmente. Ya se demostró anteriormente que toda potencia de un número distinto de 0, digamos si y es distinto de 0, eso implica que y cuadrado es positivo, ¿verdad? Ahora podemos multiplicar esto n veces y seguirá siendo positivo. De ahí que y a la 2n es positivo. Para cualquier n. Entonces, de allí que podríamos decir que toda potencia par de y, que son las únicas potencias de y que aparecen, son positivas. Y vemos que todos los términos de este desarrollo es positivo. De ahí que toda esa suma es a su vez positiva. Por lo tanto, en este caso es imposible que este desarrollo sea igual a 0 como se había supuesto, ¿verdad? Es imposible que esto que estoy remarcando ahorita sea 0, sino mayor que 0. Para este caso. Ahora veamos otros casos.
perdón, se me adelantó un poco ya, este es otro caso. Cuando x mayor que 0, menor que y, pero en este caso x es menor que menos y. En ese caso, nosotros podemos decir, antes de avanzar, que de este lado podemos sumar y a ambos lados de la expresión, quedando que x más y es menor que 0, ¿no? Ahora, eso implica que, bueno, aquí retomamos nuevamente la factorización. Eso implica lo siguiente. Habíamos dicho que x sigue siendo positivo, ¿verdad? Entonces, toda potencia de x será positiva. Ahora, x más y es negativo. Entonces, esto es negativo, esto es negativo, y esto es negativo. Ahora, toda potencia de y, vemos nuevamente que las potencias, bueno, aquí habíamos hecho una corrección, que era x, aquí 2n-4. Teníamos solamente potencias pares de y, de manera que que los signos de todas las potencias de y serán positivas. Positivo, positivo, positivo. En cada caso tenemos el producto de signos distintos, más por menos, menos, más por menos, menos, más por menos, menos. Y bueno, y a la 2n-2, ya un ratito. Es el único término positivo, ¿verdad? Este es el único término positivo. Pero nosotros tenemos que x es mayor que y, ¿verdad? O sea, la única posibilidad para que todo esto sea 0 es que este y a la 2n-2 sea mayor que todos estos términos, que toda esta suma, ¿verdad? Pero vamos a ver una cosa. A ver, el primer término de aquí es x a la 2n-2, ¿verdad? Lo cual es positivo. Y a la 2n-2 también es positivo. Pero déjenme hacer una corrección aquí. Chica. Ay, a ver. ¿Qué se hizo aquí? X menor que menos y. Esto es negativo, correcto. Un ratito, ya voy. Bueno, aquí queda como ejercicio de... Bueno, en este caso sí se me pasó por alto. Pero queda pendiente en todo caso mostrar que este signo, que este factor, este numerito, es menor que todo el desarrollo de la izquierda. Caso en el cual toda esta suma es menor que 0, ¿verdad? Bueno, a ver si se me ocurre algo. Aquí a la 2 menos 2, aquí a la 2 positivo. Y aquí, ¿no? Menos 2. Así, eso queda pendiente. Ahora, bueno, sigamos con otro caso. Bueno, caso cuando ambos son 0, cuando ambos son positivos, evidentemente cada término será positivo, ¿verdad? El término será positivo, esto será positivo, y todo será positivo. Como la suma de positivos es positivo, esto es positivo. Ahora, cuando ambos son negativos, la factorización, ya. Cuando ambos son positivos, bueno, podemos sumar a x a cada lado de la desigualdad, ¿verdad? Quedaría, si sumamos x a cada lado, quedaría que x es mayor que x más x, y eso es mayor que x más y, ¿verdad? Justin, te llaman, pero x era menor que 0, de ahí que tenemos que 0 es menor que x es menor, x es, a ver, 0 es menor que x es mayor que 2x, 2x es mayor que x más y. En conclusión, 0 es mayor que x más y. Entonces queda así. En este caso, tenemos que toda potencia impar, a ver cómo era la cosa. Tenemos que toda potencia impar de x es negativa. Creo que eso ya se demostró, ¿verdad?
una potencia impar de un número negativo es negativo. Eso se puede ver fácilmente, porque si tenemos que 0 es menor que x, podemos multiplicar por una cantidad positiva a ambos lados, ¿verdad? Quedando que 0 es menor que x al cubo. Podemos multiplicar por x cuadrado y así obtener cualquier cantidad, cualquier potencia, tener que cualquier potencia impar de x es negativa. Entonces, x a la 2n menos 3 es negativo, x más y hemos visto que es negativo, x a la 2n menos 5 es potencia impar negativo, y cuadrado positivo, y x más y negativo. Así, x cuadrado es positivo. Bueno, aquí estaba la factorización errónea, ¿verdad? Aquí era 1, 2n menos 4, aquí era 1, 2n menos 4. Nuevamente esto es positivo y esto es positivo. En cada caso obtenemos signos positivos, menos por menos más. Bueno, obtenemos únicamente suma de términos positivos, y que el signo de esto es mayor que 0. Entonces, hemos visto en todos los casos en que x es mayor que y, que lo que habíamos dicho que sería igual a 0 es en realidad distinto de 0 para cada caso. En ciertos casos hemos visto que es menor que 0 y en otros tantos que es mayor que 0, pero nunca igual a 0. Por lo tanto, hemos visto que si x es mayor que y, es imposible que se dé lo que habíamos supuesto, ¿verdad? Y bueno, alguien podría decir, ok, pero falta demostrar cuando y es mayor que x. Y bueno, yo diría, se sigue el mismo procedimiento, pero, bueno, vamos a retornar. Pero en vez de restar, en vez de partir restando menos y a la 2n menos 1, partimos restando x a la 2n menos 1. Y se tiene como consecuencia exactamente lo mismo para el otro caso, es decir, para el caso en el que y es mayor que x. Entonces, hemos visto que si las potencias impares, x a la 2n menos 1 es igual a y a la 2n menos 1, eso implica que es imposible que x es mayor que y, o sea, esto es imposible, y que a su vez y sea mayor que x. Por lo tanto, la única posibilidad es que x sea igual a y. Y eso es lo que se quería demostrar. Vamos al otro. Demuestra que si x a la n es igual a y a la n y n es par, entonces x igual a y o x igual a menos y. Bueno, partimos de manera similar. En este caso, como las potencias son pares, tenemos que ver que si x a la n es igual a y a la 2n, demostrar que x igual a y o x es igual a menos y, ¿verdad? Ahora, esto lo podemos factorar así. Y en este caso tenemos que x es igual a y, x menos y es igual a 0 o todo lo de acá. Bueno, en este caso, como para el caso de n impar, obteníamos aquí una cantidad impar de términos. Ahora, cuando el caso de n es par, vamos a obtener una cantidad par de términos. De manera que en esta ocasión, sí se puede factorar. Bueno, aquí lo único que se ha hecho es decir, si x menos y es igual a 0, x igual a y. Pero prestemos atención a este lado derecho. Ahora sí tenemos una cantidad par de términos, de manera que sí se puede hacer una factorización completa. X más y en cada caso. Podemos aplicar la propiedad distributiva quedando x por y por todo eso de allí y todo eso igual a 0. ¿Ya? Todo esto igual a 0. Ahora, para eso hay dos posibilidades. O x más y igual a 0 o todo en el caso en el cual x igual a menos y. Uy, perdón, se me fue una diapositiva de más. O todo este restante es igual a 0, ¿verdad? Voy a escribirlo porque parece que se me pasó por alto en la edición. Ya voy un ratito. X a la 2n menos 2 más x a la 2n menos 2 más, bueno, y así sucesivamente hasta y a la 2n menos 2 es igual que 0, ¿verdad?
Uno de estos dos términos es igual a cero. O este es igual a cero o el de acá. Pero si x y y, veamos que todas estas son potencias pares. ¿Y qué ocurre con lo de las potencias pares? Que hacían que todo número fuese no negativo. Como x, bueno, si x y y son distintos de cero, o alguno de ellos es distinto de cero, todo esto aquí pasa a ser mayor que cero. O sea, no es igual a cero, sino mayor que cero. Por lo tanto, la única posibilidad es que x sea menor que x sea igual a menos y, o como el caso anterior, x igual a y, que era lo que se quería demostrar. Bueno, y eso ha sido todo por el ejercicio 6. Gracias.